Nuestra última lección: milagros de sanación, milagros de sanidad. Gloria a Cristo. 1 Corintios 4, del 19 al 20, dice la escritura de esta manera: pero iré pronto a vosotros, si el Señor quiere, y conoceré no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Vamos a orar. Que Dios bendiga su palabra en esta mañana. Padre celestial, bendecimos tu nombre, te alabamos y te damos la gloria. Te rogamos, Dios, que usted se mueva poderosamente en este lugar, trae sanidad, Dios, en el nombre de Jesús, milagrosa sobre cada uno de tus hijos en este lugar, y bendice tu palabra en el nombre de Cristo, y unge mi labio, Dios, en esta hora, en el nombre de Jesús, y te respuesta a cada uno de tus hijos en este lugar. En el nombre de Jesús yo te alabo y te doy gracias por lo que tú vas a hacer mientras tu pueblo dice un fuerte amén. Gloria a Dios. Milagros de sanidad. Hemos estado examinando a lo largo de estas lecciones acerca de los milagros de Dios. Podemos encontrar a lo largo de la Biblia, desde el comienzo de la historia, cómo Dios ha involucrado milagrosamente en necesidades de personas para diferentes circunstancias. Miramos que los milagros de Dios son una intervención de Él en el mundo de una manera sobrenatural. Y miramos en esta mañana que los milagros deberían de cambiar las cosas. Su vida no tiene que ser así para siempre. Si usted tiene una necesidad, no tiene que ser así para siempre. Los milagros de Dios cambian las cosas. Los milagros de Dios cambian las circunstancias, las situaciones. Inclusive cambia de enfermedad a sanidad, cambia de pobreza a bendición, cambia de condenación a salvación. Que Dios nos ayude. Entonces, el punto es en esta hora que usted y yo estamos examinando los milagros de Dios para observar diferentes milagros que Dios hizo en la Biblia y estimular nuestra fe para creer en los milagros. Afortunadamente, en esta mañana usted y yo estamos salvos. Hemos venido al conocimiento de Jesucristo, de su verdad, y tenemos acceso a los milagros de Dios, cosa que antes no teníamos. ¿Se acuerda? Usted y yo estábamos, dice la escritura, en pecado. Por lo tanto, no teníamos acceso. Había una barrera entre Dios y nosotros. Pero ahora que hemos venido a la salvación, tenemos entrada a su gracia, tenemos entrada a su favor, tenemos acceso a sus milagros. Comenzamos mirando la lección número 1, la cuestión de los milagros. Después miramos la intervención milagrosa. La tercera lección, el propósito de los milagros. ¿Para qué Dios hace milagros? Cuarto lugar, miramos milagros de salvación. Quinto, milagros de guía. Cómo Dios te dirige, cómo Dios te guía, cómo Dios te ayuda a tomar direcciones correctas. Mirábamos también acerca de los milagros de liberación. Después vimos milagros de provisión. Dios está dispuesto a proveer para sus hijos. Y el servicio pasado estuvimos compartiendo milagros de circunstancias cambiadas. Dios tiene la capacidad de moverse a tu favor, de cambiar esa circunstancia negativa y tornarla, volverla positiva. Y hoy vamos a mirar milagros de sanación. ¿Cuántos quieren ser sanados? Dios lo puede hacer en esta mañana. No estamos en un servicio de sanidad, pero como vamos a hablar de esto, Dios lo puede sanar milagrosamente si usted lo cree. ¿Cree que Dios lo puede hacer? Déjame decirte algo. A veces esta cuestión de la sanidad como que causa cierto conflicto en la mente, porque usted puede mirar que a veces personas son sanadas instantáneamente y otros no son sanados. Por un lado, unos son sanados milagrosamente y otros mantienen su enfermedad. Y esto como que causa sentimientos encontrados en su mente. Pero vamos a creer en esta hora que usted se va a aferrar a la sanidad, porque esa es una promesa de parte de Dios. Es más, Dios puede sanar a todos. Dios puede sanar a todos. A veces no sucede así, no sé por qué razón. Algo tiene que ver también, a lo mejor la fe.
Algo tiene que ver en esta mañana la duda, la incredulidad. Algo tiene que ver, pero vamos a creer que Dios nos va a ayudar. Vamos a ver en primer lugar el problema de la enfermedad. Hermano, el propósito original de Dios para los cuerpos humanos era que no iban a estar enfermos. Ese fue el propósito, el plan original de Dios. Adán y Eva aparentemente no tenían problemas físicos hasta que desobedecieron. Pero mientras ellos estaban obedeciendo a Dios, lo que podemos entender es que no había problemas físicos, no tenían enfermedades. Ellos estaban sanos, pero la enfermedad entró cuando ellos pecaron. La enfermedad entró al mundo cuando ellos desobedecieron. Entonces, déjame decirte algo, muchas de las veces inclusive cristianos no entienden, parecería que estar en Cristo nos impide enfermarnos de lo que sea. Y cuando un cristiano se enferma, como que vienen muchos pensamientos a su mente y se preguntan, ¿pero por qué? A veces gente que aparentemente no ha cometido pecados se enferma y se preguntan por qué. Pero déjame decirte algo, nadie es exento de no enfermarse. Todos se pueden enfermar, porque la maldición entró cuando Adán y Eva pecaron. Y usted y yo somos descendientes de ellos. Y por lo tanto la enfermedad tiene acceso al cuerpo de quien sea. ¿Sí me entiende? A menos que usted haya nacido antes de Adán y Eva, usted no se va a enfermar de absolutamente nada. Pero si nacimos después de Adán y Eva, todos tenemos o estamos expuestos a la maldición de la enfermedad, aunque no queramos. Dice la Biblia que los cuerpos de ellos funcionaron como se suponía que deberían de funcionar. No había debilidad, no experimentaban dolor, no experimentaban enfermedad. Es más, la promesa de Dios es que ellos no iban a experimentar ni siquiera muerte. Pero después, como dice la Escritura, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y después dice, la paga del pecado es muerte. Ellos no se iban a enfermar y tampoco iban a morir. Sus cuerpos funcionaban como deberían de funcionar. Pero déjame decirte algo, la enfermedad es algo de lo que es parte de la caída del hombre. Entonces, usted y yo, sin Cristo, somos parte de eso, caídos. Una disminución de la intención original de Dios. La caída del hombre causó que Dios disminuyera su intención original que tenía para con Adán y Eva, que no se enfermaran, que tampoco murieran. Génesis 2:17 dice, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Mientras ellos no hicieran eso, ni se iban a enfermar, ni iban a morir. Pero por cuanto desobedecieron, entró la enfermedad al mundo, entró la muerte al mundo. Por cuanto todos pecaron, dice la Biblia, están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, ahora, debido a esto, estamos sujetos a la decadencia. Por lo tanto, la enfermedad de alguna manera es una muerte incipiente o comenzó a manifestarse trabajando en lo que originalmente estaba haciendo. No iban a morir, pero la enfermedad comenzó a manifestarse y comenzó a causar que la gente muriera. Ciertamente podemos encontrar actualmente enfermedades, gérmenes, virus estacionales, virus temporales que causan enfermedad sobre personas. La enfermedad encontramos que es un trastorno en el cuerpo, por lo general más grave, o puede hacerse grave, o puede hacerse de larga duración, o puede ser permanente. Gente enferma por años, gente enferma por tiempo, gente tiene enfermedades de larga duración. Podemos mirar por otro lado trastornos genéticos, muchas veces inclusive desde el nacimiento. Gente nace mal, gente nace enferma, inclusive desde el nacimiento. Y muchas veces nos preguntamos, pero ¿por qué? ¿Pero por qué? Bueno, por la caída del hombre. ¿Pero por qué a mí?
Pues porque todos formamos parte de esa caída. Todos, aunque tú no quieras. Pero te vuelvo a repetir, si tú no quieres experimentar la enfermedad, necesitarías haber nacido antes de Adán y Eva y no haber caído. Pero por cuanto todos pecaron, de alguna manera la enfermedad tiene acceso a nuestras vidas. Y muchas veces, inclusive desde el nacimiento, a veces órganos de personas no funcionan correctamente. Hay lesiones, hay daños, caídas, choques, gente es golpeado, y el cuerpo no funciona correctamente. Por otro lado, ¿qué hace la enfermedad? Muchas de las veces la enfermedad causa miseria. Hay dolor físico. A nadie le gusta experimentar enfermedad. A nadie le gusta experimentar dolor. A veces es agonizante. A veces la enfermedad causa pérdida de sueño. Y de alguna manera, no únicamente eso causa miseria, dolor físico, pero también afecta tu estilo de vida. Algunos no pueden trabajar, algunos no pueden funcionar correctamente. Y muchas de las veces la enfermedad se come tu dinero. En médicos, en medicamentos, en terapias, en hospitales. Pero déjame decirte algo, un paréntesis, abrimos paréntesis. Muchas de las veces el no diezmar, el no ofrendar, causa que el devorador entre. Y el devorador va a usar lo que sea. Y muchas veces usa enfermedad. ¿Sí me entiende? Muchas veces cristianos se enferman y dicen, ¿pero por qué? ¿Qué pasa si te estoy sirviendo? A veces cuando gente no diezma y ofrenda, el devorador entra de cualquier forma para robar el dinero. ¿Sí me entiende? Para robar tus finanzas. Ya, cerramos paréntesis. Dice Lucas 8:43: y una mujer que tenía un flujo de sangre de 12 años y que había gastado todo en médicos, y dice, y por ninguno de ellos podía ser sanado. Esta mujer, de alguna manera, su enfermedad estaba consumiendo todo su dinero, todas sus finanzas. La paga del pecado es muerte, trae dolor, trae enfermedad. ¿Me escucha? Consume nuestra atención. Y muchas de las veces es difícil concentrarse en Dios. Cuando gente se enferma, es difícil sentirse espiritual. ¿Sí me entiende? Tú estás enfermo, te preguntas, tal vez por tiempo, y esto impide que tú te concentres en Dios. Esto impide que tú ores como debes de orar. Esto impide que tú te vuelvas espiritual. Porque el diablo va a atacar tu mente. Oh, tú no sirves para esto. Tú eres un mal cristiano porque te enfermaste. ¿O por qué crees que te has enfermado? El diablo es muy mentiroso. Y a algunos de ustedes seguramente les ha dicho, es que eres un cristiano terrible, por eso te has enfermado. Pero es una mentira. Todos, el más santo está propenso a enfermarse por la caída del hombre. Entonces déjame decirte algo, la enfermedad muchas de las veces desafía nuestra fe. Dice que esto es un lenguaje de la enfermedad, o el lenguaje de la enfermedad es militar, es un asalto en contra de nuestra fe. El ladrón viene a robar, a matar y a destruir. Y cuando viene la enfermedad, esto causa un asalto a tu fe. Y cuando tú estabas sano, tu fe estaba por acá. Pero cuando te enfermas, tu fe se va para abajo. O yo no sé si tú tengas la enfermedad. Jehová quitó, Jehová dio, Dios me va a sanar, Dios me va a ayudar. Yo no sé si tú lo piensas de esa manera, pero la mayoría de las personas decaen en su fe cuando se enferman. La mayoría. Si tú eres demasiado espiritual, a lo mejor no decae tu fe, pero la mayoría de personas, su fe decae cuando se enferman. Muchas de las veces nos sentimos condenados, porque a lo mejor te preguntas, o el diablo te dice, eres un pésimo cristiano, por eso Dios te ha enfermado. ¿Me escucha? O tú puedes preguntarte, ¿qué es lo que pasa conmigo? ¿Por qué no puedes sanar? ¿Por qué no puedo curarme?
Algunas personas están en la iglesia, vienen a los servicios, declaramos sanidad sobre ellos, domingos en la tarde en servicio de sanidad, y no son sanados. Y usted se pregunta, ¿por qué no puedo curarme? ¿Por qué no puedo sanarme? Y esto muchas veces causa que dudemos de Dios. O tú te preguntas, ¿por qué Dios permitió que enfermara? ¿Por qué no he sido sanado? Y muchas de las veces, si fallamos en creer a Dios por sanidad, vamos a fallar a Dios en creerle por otras cosas. ¿Sí me escucha? Si tú estás declarando bendición o quieres bendición sobre tu vida, pero estás enfermo, seguramente que no tienes las fuerzas para creer que Dios pueda bendecirte. Estoy enfermo, ¿cómo le voy a pedir a Dios que haga otro milagro en mi vida? Muchas de las veces llegamos a fallar en esta área. Si Dios no me sana, ¿por qué debería creerle a Dios en otra área? ¿Sí me escuchas? El diablo es muy abusado. Enferma a la gente para matar su fe, y si no sana, pues no va a creer en otras cosas. Es muy común en esta mañana. Las personas que luchan contra la enfermedad a menudo se niegan a creer en Dios sobre cualquier otra cosa. ¿Sí me entiende? Entonces necesitamos que Dios nos ayude, que Dios haga un milagro de sanidad, que Dios te sane. O si tú tienes la capacidad de esta mañana de soportar esa enfermedad y creer por otras cosas en Dios, que Dios nos ayude. Entonces déjame decirte algo, muchas de las veces nos causa algo o nuestra mente explota cuando la enfermedad se lleva a personas que amamos. El diablo viene a robar, a matar y destruir. Causa dolor, y a veces gente enferma y muere, y nos preguntamos, y nuestra fe decae. Inclusive cuando gente experimenta esto, inclusive se va a la iglesia. ¿Cómo un Dios que me ama, como un Dios que sana, permitió que esto me pasara? Como un Dios que me ama, como un Dios que sana, permitiera que esto le sucediera a la persona que amo. Esto nos explota en la mente. Entonces déjame decirte algo, por otro lado hay quienes enseñan que la enfermedad es la voluntad de Dios, pero originalmente no es la voluntad de Dios que usted se enferme. No es el plan de Dios que usted esté enfermo. No es el propósito. Es más, Dios no le mandó esa enfermedad. A veces gente lo quiere querer así, pero no es la voluntad de Dios que la gente esté enferma. No es el deseo de Dios. Es más, no agradas a Dios que tú aceptes estar enfermo. A veces gente puede sentirse espiritual y dice, pues yo voy a aceptar esta enfermedad que Dios me mandó porque eso le va a agradar a Dios. No le agrada a Dios eso, hermano. No, si no hubiera venido Cristo, si no hubiera dicho, por sus llagas somos nosotros curados. Estaba una mujer allá en el DF cuando fuimos en algún momento y estábamos con un pastor y íbamos en su carro, no sé a dónde, y miramos una señora que iba cargando hace muchos años ya. Todavía no existía el COVID, o a lo mejor sí, pero no lo habían declarado como tal. Y iba la señora con un tanquecito de oxígeno, un carrito jalando, y dice: vamos a ora por ella. Y me bajé y, oiga señora, mire, yo soy pastor del iglesia del Alfarero, ¿me deja orar por usted que Dios haga un milagro? Y yo pensé que inmediatamente iba a decir: pues gloria a Dios, ora por mí para sanar. Pero no, ella dijo: no, yo estoy contenta con esta enfermedad que Dios me mandó y yo le estoy agradando a Dios. A veces gente puede pensar de esa manera, que estar enfermo, soportar la enfermedad, agrada a Dios. Pero no es así. Agradas al diablo, porque el diablo es el que te quiere ver sufrir. Dios no. El diablo es el que te quiere mirar enfermo. Dios no. Dios quiere que tengas un cuerpo sano, fuerte y presentable. ¿Se acuerda? Dios quiere que tengas un cuerpo sano, fuerte y presentable, no enfermo. Pero algunos dicen que es enviada la enfermedad directamente de parte de Dios, y a veces inclusive cristianos lo pueden pensar de esa manera, que la enfermedad, usted si está enfermo, es castigo por su pecado. Juan 9:2 dice: Rabí, le preguntaron sus discípulos, ¿por qué este hombre nació ciego? ¿Fue por sus propios pecados
o por los pecados de los padres. ¿Quién pecó? ¿Por qué está enfermo? ¿Pecó él o pecaron sus padres? Podemos mirar en esta mañana el pecado actualmente o el pecado pasado, y tú puedes considerar que debido al pecado actual o al pecado pasado es que tú estás enfermo. O de alguna manera puedes considerar que Dios es un Dios vengativo y te está enfermando debido a tu pecado, que Dios se está vengando de las cosas malas que has hecho. Pero déjame decirte una cosa, si fuera así, todos estaríamos muertos. ¿Sí me entiendes? Por cuanto todos, bueno, entonces si Dios es un Dios vengativo, por cuanto todos pecaron, ya, todos estamos muertos. No deberíamos estar aquí. Entonces miramos en la Biblia cómo los amigos de Job lo entendían de esa manera, y miraban a Job y decían: algo malo hiciste, por eso te enfermaste. Pues no que muy santo, no que muy recto delante de Dios. Algo malo hiciste y estás pagando todo lo que has hecho. A veces el diablo te dice de la misma manera. ¿Sí me entiende? ¿Quién sabe qué cosa ocultes en tu corazón? Algo tan profundo debes estar escondiendo, por eso estás pagando con esa enfermedad. Miramos en esta mañana, algunas personas pueden considerar que Dios se enferma a gente para quitarle su soberbia, para quitarle su orgullo, y que gente considere el tamaño realmente que es delante de Dios. Entonces, a veces encontramos lecciones muy vagas. No sabemos, gente no sabe por qué enferma en esta mañana. Algunos dicen que cualquiera que sea la causa de la enfermedad, si la tiene ahora, debe de ser la voluntad de Dios para tu vida, como esa mujer que cargaba el tanque de oxígeno. Esa es lo que tú tienes que pagar. Ese es tu aguijón. Esa enfermedad es tu aguijón, y Dios quiere que estés así toda tu vida. Esa es la voluntad de Dios para tu vida. Es lo que gente puede pensar en esta mañana. Entonces muchos dicen que los milagros se han ido, por lo que no hay forma de encontrar sanidad. Inclusive hombres de Dios, inclusive gente de Dios, los milagros se han ido. Es más, ya no oran por enfermos. Ya no podemos declarar sanidad, porque la sanidad se ha ido. Todos estamos muertos. Muchos aceptan la enfermedad como algo normal, pero no tiene que ser. Alguien dijo: jamás aceptes tu enfermedad. Jamás aceptes tu enfermedad. Algunos incluso enseñan que debemos alabar a Dios por la enfermedad y decirle: gracias, Señor, por esta enfermedad que me enviaste. Pero pues no es de Dios. No es de Dios. Dios quiere sanar. Dios quiere traer liberación de enfermedades en esta mañana. Dios quiere traer milagros de sanación. Segunda cosa, la respuesta para la enfermedad. Hermano, usted y yo necesitamos resolver el problema sobre la voluntad de Dios en la sanidad. Usted de alguna manera necesita creer que Dios le quiere sanar, que Dios no quiere tenerlo enfermo. La intención original de Dios era la salud. La intención original de Dios era la sanidad, no la enfermedad. Y esa intención se mantiene hasta la fecha. Ciertamente la enfermedad es real, pero no es la intención original de Dios. Si podemos mirar que gente se enferma, sí es real, la enfermedad es real, pero no fue la intención original de Dios en esta mañana. Podemos encontrar en la Biblia cómo Dios nos enseña lecciones en esta mañana. Dios sanó a la gente durante todo el Antiguo Testamento. Si usted mira los primeros 5 libros, cómo Dios obró milagros de sanidad, milagros, Dios rompía milagrosamente la esterilidad, inclusive hasta Dios resucitó muertos. ¿Sí me entiende? Podemos mirar la historia de los profetas, historias de sanidad. Podemos mirar escrituras en la Biblia, muchas escrituras de sanidad. Podemos mirar que Dios inclusive mostró su máxima voluntad a través de Jesucristo, Dios en la carne, para que podamos ver cómo es Dios.
Y yo no sé, pero a veces gente le preguntaba a Jesucristo, Jesús, ¿quieres sanarme? Y él les decía, sí, sí, sí te quiero sanar. Por la incredulidad que el diablo le metía. Porque a lo mejor ellos inclusive también pensaban, Dios quiere tenerme enfermo. Y le preguntaban a Jesús, Jesús, ¿me quieres sanar? Y él les decía, sí, sí quiero. Juan 14:9, Jesús respondió, hace mucho que estoy con ustedes. ¿Aún no me conoces, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces, ¿por qué dices, muéstranos al Padre? Y miramos, si tú lees los evangelios, que Dios sanó a todos los enfermos. Podemos mirar que no hay registro de nadie que haya venido a Jesucristo para ser sanado y que él haya dicho, no quiero sanar. ¿Sí me entiende? Si tú miras la Biblia, los leprosos inclusive, él sabía que 9 no iban a ser agradecidos, pero los sanó a todos. Porque ese es el propósito de Dios en esta mañana. Dios no se niega a sanar a nadie. La voluntad de Dios es sanar. Mateo 14:36, y le rogaban que les dejase tocar solamente el borde de su manto, y todos los que lo tocaron quedaron sanos. ¿Sí me entiende? El que a mí viene, dijo el Señor, no lo echo fuera. Si tú le dices a Dios que te sane, Él no se va a negar. Pero a veces fallamos en negarnos nosotros mismos, en no creer que Dios pueda sanar. No, yo creo que soy tan malo, que Dios no me quiere sanar. Dios quiere sanar a todos. Dios quiere sanar a todos. Lucas 6:19, y toda la multitud procuraba tocarle, porque de él salía poder, virtud, y los sanaba a todos. Siempre que Jesús entraba en contacto con una enfermedad, trataba a esa enfermedad como a un enemigo y la atacaba. Entonces, si Jesús atacaba la enfermedad, pues no tiene que ser amiga de Dios, ¿o sí? Ordeno esa enfermedad que salga en el nombre de Jesús. Dios trata la enfermedad como un enemigo, no como un amigo. Gloria a Dios que estás enfermando a esta gente, eres mi amigo. No, Dios trata la enfermedad en esta mañana, la ataca como a un enemigo. El fundamento de la sanidad en esta mañana es la redención. Por lo tanto, el pecado, dice la Escritura, nos puso bajo la esclavitud del pecado y todos los efectos del pecado, incluyendo la enfermedad. Pero cuando tú eres redimido, cuando tú eres perdonado, cuando tú aceptas a Cristo, pues Dios te va a sanar. ¿Sí me entiendes? Pecaste, desobedeciste a Dios, entran las maldiciones, entra la condenación, entra la enfermedad. Pero cuando tú vienes a Jesucristo y dices, reconozco a Jesús como mi Señor y mi Salvador, entonces tienes acceso a la sanidad. Porque Jesús, entre todas las cosas, pagó por tu enfermedad, pagó por tus pecados, pero también el precio por la enfermedad ha sido pagado. El fundamento de la curación es la redención. Entonces, la salvación viene a través de la redención de nuestro Señor Jesucristo. El precio de compra de la esclavitud, gracias a su sangre en la cruz del Calvario, compró por tu esclavitud. En esta mañana somos libres, somos redimidos, pero no únicamente de la condenación del pecado, pero también somos redimidos de la enfermedad. Somos sanados. Por eso, algo bien sencillo, cuando oran por ti, si tú no eres cristiano, lo primero que te dicen, me arrepiento de mis pecados y recibo a Jesús como mi Señor y mi Salvador. Entonces ya declaro sanidad en el nombre de Cristo. Y tú dices, ¿cómo? ¿Dios me sanó? Sí, Dios te sanó porque Dios quiere sanar. ¿Sí me entiende? ¿Eres salvo? Tienes acceso a la sanidad. ¿Eres salvo? ¿Crees en Jesucristo? Tienes acceso a la sanidad. Dice Gálatas 3:13 que Jesucristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado de un madero. Y después puedes leer Isaías 53 de 4 a 5, que dice, ciertamente Él llevó nuestros dolores y cargó con nuestros dolores. Sin embargo, lo estimamos por herido de Dios y afligido, pero Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestras iniquidades, y el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros curados.
Entonces, ¿crees que Jesucristo o que Dios te quiere sanar? Si permitió que Jesús muriera en la cruz para redimirte, para perdonarte, pero también para sanarte. Dice la Escritura, por sus llagas fuimos. Ya eres sano. Nomás necesitas recibir la sanidad. En aquel momento, cuando Jesús murió, somos sanos. Pero es importante en esta mañana apropiarnos de la sanidad, reclamar la sanidad. ¿Se acuerda que la enfermedad es como un asalto militar? Y a veces usted y yo necesitamos tomarlo de esa manera. No podemos nosotros ponernos a llorar y decir, no, pues aquí estoy, sáname, Señor. A veces hay que reclamar la sanidad con autoridad. Reclamo la sanidad. Yo no acepto la enfermedad en el nombre de Cristo, porque por sus llagas he sido curado ya en el pasado. ¿Sí me entiende? Pero tienes que apropiarte de esa sanidad. Tenemos que apropiarnos de esa sanidad, porque el deseo de Dios es sanar a todos. ¿Sí me entiende? A veces no todos sanan, yo no sé por qué razón, pero Dios quiere sanar a todos. No es porque Dios no quiere sanar, pero Dios quiere sanar a todos. Entonces la sanidad se basa en lo que Jesucristo hizo en la cruz en esta mañana, y esto es una posesión comprada para cada creyente. Si tú eres un creyente de nuestro Señor Jesucristo, Él compró tu sanidad. ¿Sí me entiendes? A precio de su sangre. ¿Cuánto puede costar tu sanidad? Si tú vas al médico, yo no sé, 500,000 pesos es lo que regularmente dicen que se invierte cuando alguien enferma de COVID. Pero Dios puede sanar gratis. La cantidad mayor pagada, no sé cuántos millones fueron, de 40 millones, no sé qué tantos, por una enfermedad. Pero tu enfermedad ha sido comprada gratis por su sangre preciosa en esta mañana. Entonces, déjame decirte una cosa, si tú eres redimido, puedes ser sanado. Y no únicamente puedes ser sanado, tú puedes orar para que otros también sean sanados. ¿Sí me entiende? Dice la Escritura, de gracia recibimos, de gracia damos. Si tú eres redimido, tú eres sanado, puedes ser sanado. Pero no solamente tú puedes ser sanado, si eres redimido, también puedes orar por otra gente para que esa gente también sea sanada. ¿Sí lo cree? ¿Sí cree? No es la voluntad de Dios que usted esté enfermo. No es la voluntad de Dios que nadie esté enfermo. Por eso el Señor Jesucristo continuamente decía, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Vengan a mí los enfermos y yo los voy a sanar. ¿Sí me entienden? Reconozcan a Jesús, reciban en esta mañana su gracia, reciban su redención. Jesucristo ha pagado por nuestros pecados, pero también ha pagado por nuestras enfermedades. Tercera cosa, en última instancia, liberación o librando la sanidad. En última instancia, la curación, hermano, se desencadena al creer en Dios. La curación, la sanidad, se desata cuando tú decides creer en Jesucristo. Cuando tú decides creer que Dios desea sanarte. A veces gente puede batallar en asimilar esto. Es tan fácil decirte, Jesús pagó el precio por tu enfermedad, pero es difícil asimilarlo. Como tú no tienes ese dolor, como tú no estás sintiendo esto, pero Jesucristo lo sintió. Dice la Biblia que Él fue experimentado en quebranto, experimentó el mayor dolor que cualquier ser humano pudiera soportar. ¿Sí me entiende? Entonces, Él sabe en esta mañana lo que tú puedes estar sintiendo. Pero dice en esta hora la Biblia que cuando tú decides creer en Dios, eso desencadena tu sanidad. Algo milagroso, algo tremendo. Ya te conté la historia de aquel hombre que llegó en aquellos años que yo estaba todavía en Navojoa trabajando y era discípulo en la iglesia. Llegó un hombre, un ingeniero, había tenido un accidente, se había golpeado toda su columna, su espalda, y yo le digo, ¿y por qué andas trabajando? Es que necesito que mi familia coma. ¿Y qué va a pasar?
pues me van a operar, pero no saben si quede bien, a lo mejor quedo inválido. Y yo le dije, vamos a orar, siéntate ahí. Y una dinámica que funciona milagrosamente. Yo no sé cómo lo hace Dios. Siéntese en la silla, deme sus pies, y ya ordeno este pie que se extiende en nombre de Cristo Jesús. Y ya pone sus manos, ordeno este brazo que se extienda y que vuelva a su lugar en el nombre de Jesús. Bueno, primero la oración. Reconoce que Jesús pagó por tus pecados, que Él te ha perdonado, y recibe la sanidad, y arrepiéntete de todo lo malo que ha hecho, y es un pacto con Dios que tú le vas a servir y que tú vas a vivir para Él. Ya, sí, yo lo hago. Previa oración, previo arrepentimiento, y ya que se pone de pie, le digo, a ver, haga lo que no puede hacer. Y se agacha el amigo con cierto temor y se me queda mirando. No puede hacer esto. Ya no me duele, me puedo mover con libertad. Y había unos escalones ahí, y a ver, baje los escalones, baja los escalones. No puede hacer esto, suba de nuevo. Y ya quería andar subiendo y bajando los escalones del gozo que Dios hizo un milagro tremendo de sanidad. ¿Sí me entiende? Entonces, nunca fue a la iglesia. Yo lo conocía o lo miraba ocasionalmente, pero yo sentí el deseo de orar, y dije, no, pues es que dice la Biblia que si pones las manos sobre los enfermos, Dios los va a sanar. Y sanó. ¿Sí me entiendes? Pero creyó. Yo no sé si por la necesidad, porque digo, si estoy enfermo, ¿quién se va a hacer cargo de mi familia? Yo no sé si por la pendiente, la preocupación, decidió creer, pero él creyó y Dios lo sanó. Entonces, Mateo 9:28 dice, y cuando llegó a la casa, se le acercaron los ciegos, y Jesús les dijo, ¿creen que puedo hacer esto? Ellos le dijeron, sí, queremos, y fueron sanados. Tal vez sería la misma pregunta para ti. ¿Crees que Dios puede sanarte? Si tú dices, no, está difícil. No, pues es que yo no te voy a sanar, ni tú te vas a sanar. Dios te va a sanar. Por eso decía el Señor Cristo, ¿hay algo imposible para Dios? ¿Algo difícil para Dios? No, pues para Dios no. Para nosotros sí, pero para Dios no. No hay cosa difícil ni imposible para Dios. Marcos 16, del 17 al 18 dice, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán en nuevas lenguas y tomarán serpientes, y si beben algo mortal, de ninguna manera les hará daño. Solo los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Hermano, creer está basado en la palabra de Dios. Y si Él lo dijo, entonces debe de ser verdad. Si Jesús dijo que pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán, si Dios dijo que por sus llagas somos nosotros curados, entonces debe de ser verdad. Es verdad para Dios. Pero aquí el detalle es que sea verdad para ti, para mí. Pero si es verdad para ti, vas a sanar. ¿Sí me entiendes? Si es verdad para ti, vas a sanar. Creer está basado en el carácter de Dios en esta mañana. Entonces déjame decirte algo. Dice la Escritura que Dios nos amó tanto. Dios te ama. No creas que Dios quiere verte enfermo. Dios te ama. Dios quiere curarte. Dios ama a la gente. Dios quiere sanar a todos. Marcos 1 del 40 al 41 dice, si quisieras podrías curarme. Y Jesús, movido a compasión, extendió la mano y lo tocó, y les dice, estoy dispuesto. Y les dijo, sé curado, sé sanado. Señor, ¿quieres curarme? Él dijo, sí, estoy dispuesto a curarte, estoy dispuesto a sanarte. Y extendió su mano y fue sanado. ¿Sí me entiende? Nuestro llamado en esta mañana no es explicar por qué no todas las personas fueron sanadas. Por ejemplo, usted y yo somos retados a creer que Dios quiere sanar, aunque algunos no se curen. ¿Sí me entiendes? Nuestro llamado es, a lo mejor a veces batallamos en entender esto. Gentes no se curan a veces, pero la intención de Dios no es que usted y yo dejemos de creer. No se curó, necesitamos seguir creyendo. Dios sana. A lo mejor tú oraste y le pediste a Dios, Señor, sáname, y no fuiste sanado.
el plan de Dios es que sigas creyendo, aunque tú hayas orado y aparentemente nada haya pasado. ¿Sí me entiendes? Desde el momento que oraste, Dios ya te sanó. Yo no sé por qué razón a veces se tarda un poquito. Yo no sé por qué razón. Aquí estaba mi hermano Lázaro cuando nosotros estábamos en Navojoa. Él enfermó, no sabían de qué, hasta lo último. Dijeron que era neuropatía crónica desmielinizante, algo así. Desmielinizante, no sé. Comenzó a perder la movilidad, ya no pudo caminar. Y la parálisis iba avanzando, y lo que decía el médico, si esa parálisis no se detiene cuando llega el corazón, se va a morir. Y sí, dice mi papá que sí se murió, pero que de repente él miró que alguien se acercaba y él volvió, ya, se quedó con los ojos abiertos, su esposa se lo cerró, ya, lo dieron por muerto. Pero después dice que algo pasó, dice, alguien se puso ahí. Él le da créditos a otra cosa, pero yo digo, no, fue Dios. Y volvió. Y llega la enfermedad, ¿qué pasó? No, pues se murió. ¿Y cómo está vivo? ¿Sabe? Dios lo volvió a la vida. Pero cuando él se enfermó, nosotros vinimos a orar, y yo creí que inmediatamente Dios lo iba a sanar, porque el neto sanó. Y así, ahí en Navojoa, oramos por él. Se levantó y dice, María, dame sopa. Comió. Está bien gordo el amigo, se iba a morir. No se murió, Dios lo sanó. Entonces cuando oramos, no sanó como yo quería, pero al tiempo él agarra el teléfono y dice, cuñada, ¿qué dices ahí? 53. Pues ya fuimos nosotros curados. Dice, Dios me ha sanado, estoy sano. Y allá anda el amigo caminando como si nada. Ya hace muchos años de ello, pero pasó como un año, más de un año que oramos por él, pero Dios lo sanó, o la sanidad se manifestó desde el momento. Porque yo le decía a mi pastor, hermano Mario, oramos por mi hermano y no pasó nada. Que si no pasó, hermano, siga orando, siga creyendo. Bueno. Y después se manifestó la sanidad. Desde el día que oraste, Dios te sanó. Desde el día que oraste, desde el día que creíste, Dios te sanó. Te espera la sanidad nomás, pero sigue creyendo. Sigue creyendo que Dios nos ayude. Hermano, esto en esta mañana es la fe. La fe es algo que crees. La fe es algo que dices. La fe es algo que haces en esta mañana. Entonces, si Dios nos dice que Él desea que todos somos curados, necesitamos creer, aunque la sanidad aún no se manifieste, pero Dios va a sanar. Cuando creemos en Dios, Dios desciende y Dios obra sobrenaturalmente sobre la enfermedad. Lucas 10:9 dice, y sanen allí los enfermos y díganles, el reino de Dios se ha acercado a ustedes. Entonces, si el reino de Dios se ha acercado a nosotros, usted y yo podemos ser curados. Se ayuda a las personas cuando oramos por gente. Dios es glorificado. Se anima o se motiva la fe de otras personas. La gente se siente atraída por Dios cuando experimentamos milagros. La gente mira a Dios. Déjame contarte una historia, ya no vamos. Un hombre hizo que una niña testificara lo que Dios había hecho en su vida. Esta mujer tenía 17 años y estaba enferma de tuberculosis. Un pulmón colapsó, ya no le servía. Y la otra mitad del pulmón, la mitad del pulmón únicamente funcionaba. Y este médico cristiano la manda a su casa y le dice, ¿sabes qué? Vas a morir, pero vas a ver pronto a Jesús. En casa pasó de 120 a 58 libras, bajó mucho de peso. Ella estaba únicamente los huesos y su piel. Pero estaba leyendo Primera de Pedro que dice, Primera de Pedro 2:24 que dice, Él cargó con nuestros pecados en su propio cuerpo en el madero. Y ella dijo, gracias por salvarme. Te veré pronto, porque recordó lo que el médico le dijo, ¿sabes qué? Vas a morir, pero vas a mirar pronto a Jesús. Pero siguió leyendo en donde dice, por cuya herida fuiste curada, por cuya herida fuiste sanado. Y esta palabra cobró vida dentro de ella. Y ella dijo, Señor, te agradecí por la primera parte del verso, pero te voy a agradecer también por la segunda parte, que por su herida
fuiste o fui sanada. Y ella llama a su madre y le dice: prepárame el desayuno. Pero ella no había comido alimentos sólidos en casi un año. Y la madre dice: pero no has comido durante más de un año. Pero ella dice: lo haré ahora. Se vistió y bajó a la cocina y ella oró sobre la comida. Señor, gracias por estos alimentos. Te agradezco por esta comida que tú me das en el nombre de Cristo Jesús. Bendice esta comida dentro de mi cuerpo. Cuando empezó a comer, la fuerza entró en su cuerpo. Y al día siguiente van y visitan al mismo médico, y este hombre le hace una radiografía de los pulmones y descubre que estaban perfectamente completos. Un año sin comer. Ya el médico, sí, el médico creía en Dios, pero dijo: no, pues te vas a morir, vas a ver pronto a Jesús. Pero ella comenzó a leer la Biblia, segunda de Pedro. Él cargó con nuestros pecados en su cuerpo en el madero. Y después continuó leyendo la otra parte de la escritura que dice: por cuya herida fuiste curada. Ella lo tomó, es como verdadero para ella. Y dijo: ah, gracias, Señor, entonces soy sanada. Y comenzó a comer. Y milagrosamente van y le hacen el examen y dicen: ¿está sanada? Sí, porque Jesús quiere sanar a todos. Pero necesitamos creer. Esta niña creyó, 17 años, pero creyó. Y Dios la sanó. Dios la sanó milagrosamente, porque Dios, dice la Biblia, es el mismo ayer, hoy y siempre. Y Dios puede obrar milagros de provisión, milagros de circunstancias cambiadas, milagros de liberación, milagros de salvación, milagros de curación. ¿Alguna pregunta? I've came a long way, from sipping 40s and smoking spliffs alone.